Bueno, y ya estamos con nuestro invitado de esta noche, el señor Manuel Garrido, diputado de la Nación. Suele venir a este programa, al menos una vez por año lo queremos tener acá, Manuel. Diputado, ¿ahora de dónde estás? Por los movimientos. No, sigo perteneciendo al bloque de la UCR. UCR. Sí. UCR ya no unen, sí unen, pero Es solo que UCR. nunca se modificó eso. En el Congreso no hubo una modificación de todos los bloques. Había un bloque, un intrabloque de UNEN que agrupaba diputados de la coalición cívica y de Suma Más, Lustó, pero bueno, eso sigue funcionando de esa manera y todo lo que vos estás de alguna manera mencionando es incierto por ahora. Es incierto de cara al futuro. Ya vamos a hablar en eso. Manuel, naturalmente lo invitamos y hablamos de justicia con él porque él llegó a la política por su natural referencia como hombre del Poder Judicial, como de lo bueno del Poder Judicial, un Poder Judicial que está sumamente contaminado, o por lo menos esa es la sensación. Hoy la marcha lo demostró, estuviste ahí. ¿Qué sentís vos que es? Porque no hay una consigna. ¿Qué sentís que es lo que se reclama en esta marcha del 18F? A ver, es muy difícil mencionar un solo motivo de una marcha donde va mucha gente de distintas extracciones ideológicas y cada uno de ellos tiene un motivo. Está claro que hay uno que quizás sea común, que tiene que ver con la conmoción por el hecho de la muerte de un fiscal que tenía una de las causas más importantes de las últimas décadas en la Argentina. Claro. ¿No? Entonces, por un lado, el tema de la congoja, la conmoción, también la insatisfacción por la respuesta que dio el gobierno, la manera en que reaccionó. Por otra parte, también la solidaridad con la justicia, el valor que representa la justicia, la aspiración de que esto se esclarezca. La verdad es que hay una aspiración de que se sepa finalmente cuáles fueron las razones de la muerte del fiscal Nisman. Por otra parte, también hay una reacción frente a la falta de, por lo menos de reconocimiento o del mínimo reconocimiento que el Estado debió haber tenido con un funcionario público que murió en estas características. Sí, recordemos que ni la Gils Carbó, que es la procuradora, que es la que conduce el poder de donde trabajaba Nisman, no hizo ni un comunicado, mandó unas flores al entierro. Sí, Una falta de humanidad, no más allá de la parte institucional. Sí, la verdad que una falta de altura frente a las circunstancias. A ver, es cierto que la labor del fiscal no es la de ganar amigos. Un buen fiscal precisamente tiene muy pocos amigos, pero lo cierto es que cumple una función estatal que es importante y la presidenta y el gobierno debió haber tomado distancia de haber sido denunciada por el fiscal y haber tenido... De la bronca chiquitita. Claro, una minucia. La coyuntural, digamos. Claro, y aparte el propio gobierno fue el que lo puso al frente de la investigación, nada más ni nada menos que del atentado, digamos que fue un hecho muy importante y muy lamentable de la historia argentina. Le dieron semejante responsabilidad y después cuando dictaminó algo que a ellos no les convenía o no les gustó, digamos, ignoraron o lo ignoraron una vez que se murió, y esto la verdad que también tiene que ver con la reacción de la sociedad a través de la marcha. Y cuando a mí lo que me provoca un poco de miedo en todo esto es que justamente hay mucho miedo. Y el miedo, viste que no siempre es muy buen consejero, confunde un poquito las cosas. ¿Viste miedo en estos días, en estas semanas? Aparece un testigo y todo el mundo ya imagina cosas raras, no aparece un dato toxicológico y ya todo el mundo imagina que lo están tocando y metiéndole cosas. Y bueno, a ver, los argentinos somos muy conspirativos. Somos unos locos del demonio. Sí, eso hoy Cristina denunciando a la CIA, Cristina prácticamente dijo que la CIA había matado a Nisman. Sí, a ver, las teorías conspirativas son parte del folclore nacional, pero también de alguna manera conspira o favorece esas teorías conspirativas la ineficacia o la lentitud de la justicia. Claro. Entonces, acá también, volviendo al tema de lo que algunos planteamos o por qué nos movilizamos, tiene que ver con la necesidad de que haya un esclarecimiento oportuno, además, o sea, que haya un esclarecimiento
lo más rápido posible y que además sea creíble, porque también estamos acostumbrados a la búsqueda de chivos expiatorios, a faltas de explicaciones convincentes y bueno, y la falta de este tipo de respuestas oportunas y creíbles genera también ese miedo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. A mí me pasa como periodista que por ahí yo tengo que dar una información que sé que no es lo que la gente espera. Famoso el caso, se han escrito libros sobre eso, de Yabrán. Se suicida Yabrán y nosotros los periodistas teníamos que informar algo que la gente no creía. La gente creía que el tipo estaba tomando daiquiri en las islas, en el Caribe, con minas, todo. Y el tipo se había suicidado. A los jueces les debe pasar lo mismo, que en algún momento dado tienen que dictar un fallo que saben que la gente no lo va a creer. En este caso, suponte que la fiscal Fein llega a la conclusión y que fue suicidio. Y la jueza del caso, suicidio. No se lo van a creer. ¿Cómo funciona eso como presión para un juez? Mira, a ver, tiene mucho que ver con la legitimidad de quien emite la opinión. Y es verdad que es un problema de la sociedad argentina el descrédito de las instituciones. Entonces, de alguna manera uno tiene que remar contra esa suspicacia o ese escepticismo. Y la única manera de hacerlo es poniendo sobre la mesa los argumentos que uno tenga o las pruebas que uno tenga para sostener lo que está sosteniendo. O sea, que la conclusión tiene que estar abonada y además tiene que exponerse los fundamentos, las pruebas, los elementos. Hay que comunicarlo bien, digamos. Hay que explicarlo bien de manera transparente y convincente. Y haciéndose cargo de que uno tiene que revertir un prejuicio de que las instituciones son poco creíbles, que están todos entongados, que esto finalmente se va a arreglar de una manera irregular. Y bueno, y también esto está en el debe de la política argentina, que es algo que arrastramos desde hace mucho tiempo y que la verdad es que no hemos sabido revertir, ¿no? ¿Cómo puede defenderse? A ver, vos trabajaste mucho y trabajaste mucho además en Comodoro Pi. Obviamente que uno lo ve que es Ollarvide y dice, son todos los jueces como Ollarvide. Pero naturalmente que esto no es así. ¿Qué pasa que los otros no reaccionan, los que no son Ollarvide, que han permitido que hayamos llegado a esta situación de incredulidad total? ¿El funcionario que no es corrupto en tribunales tiene manera de protestar por la corrupción de los colegas? Podría, lo que pasa es que hay una cuestión que tiene que ver con cierto espíritu de cuerpo que hace que no haya denuncias cruzadas entre funcionarios del Poder Judicial, salvo que alguno de los magistrados o de los jueces o de los fiscales haya pruebas por la comisión de algún delito y que eso, pero tampoco ha pasado, porque de hecho, por ejemplo, un caso, todos recordamos el famoso enriquecimiento ilícito del juez Liporachi, nunca avanzó, la causa nunca se cerró y la causa estaba en manos del propio Poder Judicial. Esa la plancharon. Sí, el juez... Pues sí que hay una especie de cobertura. Y hay una solidaridad malentendida, pero no es culpa de los miembros del Poder Judicial, porque en realidad quien tiene que controlar a los jueces y removerlos es el Consejo de la Magistratura y en algunos casos el Poder Político. No, está bien, pero me pregunto si no podría haber una actitud más activa del Poder Judicial. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, yo sé que formalmente no puede hacer nada, pero ¿no les podría haber encontrado la vuelta para darle herramienta a los jueces, a los fiscales honestos para defenderse mejor? Porque acá el que te corrompe no es un tipo cualquiera, es un tipo poderoso que tiene mucha plata y muchos contactos y muchos vínculos. ¿No faltan ahí herramientas para proteger al honesto? A ver, hay una primera cuestión también que no es solo responsabilidad de la Corte Suprema, sino también en el caso de los fiscales, ahora son un poder independiente. Bueno, de la eso Procuración, depende de la Procuración. Sí. Entonces, de repente, está pasando que el gobierno apunta, como de costumbre, los cañones contra la Corte Suprema, pidiéndole que intervenga, disciplinando a los jueces para que no vayan a la marcha y reclamándole una serie de cosas que en gran parte no dependen de la Corte Suprema, o sea, dependen en el caso de los fiscales de la Procuración, y es verdad que quizás falten política. En el caso del Poder Judicial dependen más del Consejo de la Magistratura que de la Corte Suprema. La Corte Suprema hoy no tiene la administración ni la disciplina del poder. No, yo sé que formalmente no tiene, pero digo, Lorenzetti no sabe que Toya Arvide hace 11 años ahí. Sí que sabe. Alguna cosa, de alguna manera vos lo podés controlar o hacerle algo. No sé, desde revisarle el juzgado, sí, algún lado administrativo, alguna manera. Sí, a ver, puede ocurrir, digamos, pero es
responsabilidad más del Consejo de la Magistratura que de la Corte. Puede Sí. ocurrir que alguna causa mal llevada por Ollarvide motive alguna decisión de la Corte Suprema y que eso después justifique que haya otro tipo de acción contra ese juez. De hecho, las decisiones o los juicios políticos contra los jueces de la Corte Suprema que fueron echados, los de la mayoría automática, la razón de la remoción fue un caso que en su momento habíamos denunciado desde la Oficina Anticorrupción, pero que había motivado una decisión de la propia Corte Suprema. Había una disidencia de Petraki y de Belucio Sí. que decía que lo que estaban firmando los otros era un escándalo, y lo dejaron por escrito en una decisión que después fue tomada por el Senado cuando echó a estos jueces. Y digamos, esto podría ocurrir también en decisiones de la Corte Suprema en casos que le lleguen de jueces que no cumplan con su función. Pero hay una responsabilidad del Consejo de la Magistratura, Sí, mucho más directa, naturalmente. más directa, que lamentablemente estos años no ha funcionado. ¿Descubriste por qué la gente quiere ser corrupta? Laburás el tema hace 1000 años. No, ¿Por qué el corrupto se corrompe? Y mira, la gente no es que quiere ser corrupta. La gente, las personas pueden tener tentaciones frente a beneficios, y lo único que se ha inventado hasta ahora para prevenir la corrupción es establecer mayor visibilidad de quienes pueden estar en una situación de corrupción, establecer controles. Hay muchas personas que son honestas sin lugar a dudas, pero otras que frente a determinadas situaciones o falta de control, pensar que no van a ser descubiertas. ¿No hay otra manera? ¿No se han encontrado, no sé, generar manera de que no sé, que haya como una especie de condena social o que haya un rescate, que se haya valores nuevos, no sé, una manera que no sea con el... Es decir, los humanos solo somos mejores si nos controlan. Y sí, porque bueno, obviamente que con una cultura, determinados valores sociales, está claro que esto puede funcionar como prevención. Pero lo cierto es que uno es bueno, pero si lo controlan es mejor. Sí. Estamos sonados. Escuchame una cosa, sí, es tremendo, qué país. Uno tiene la tentación, porque lo escucha en la calle, estos políticos. La verdad es que es un país al que nos falta crecer un montonazo en muchos sentidos. Hablaste de transparencia. Hay un gran tema que se está tratando hoy, que es la reforma de la ley de inteligencia, y mucho de lo que hay detrás de todo esto tiene que ver con eso, con la CIDE. Hay una guerra de espías, hay un mundo subterráneo en la política. ¿Cuánto tiene que ver con esto el secreto? Es muy importante sacarlo. ¿Hay un espacio del Estado que tiene que tener secreto? Mira, en el caso de la inteligencia en la Argentina hay una hipertrofia del secreto. Hay un secreto exagerado que no se justifica. Es lógico que haya ciertos niveles de secreto mínimos sujetos a revisión y a control respecto de determinadas actividades de inteligencia. Lo que pasa es que en la Argentina la regla es el secreto. Y además otra regla en materia de inteligencia es la falta absoluta de control. Por eso, en su momento... Córtenla con lo de la comisión bicameral, eso que es un cuento chino, mirá, no existe. Lamentablemente no funcionó nunca. No. Sobre este tema, en su momento es un tema que venimos trabajando, que yo vengo trabajando desde la Oficina Anticorrupción, porque una de las cosas que advertimos era que muchos de los escándalos de corrupción en la Argentina, si no la mayoría, tenían como fuente el manejo de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia. Entonces ya desde ese momento empezamos a trabajar en un proyecto de modificación de la ley de inteligencia para establecer controles, registro de los gastos reservados, mayores facultades en materia de auditorías y de la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia, y eso luego se cristalizó en un proyecto que la Oficina Anticorrupción elevó al Ministro de Justicia hace años. Nunca eso avanzó, y yo lo presenté como legislador, agregándole algunas cosas, y lamentablemente nada de eso ha sido tomado por el oficialismo. Por eso la semana que viene, cuando se discutan en el recinto, seguramente voy a volver a insistir con esos puntos que el anteproyecto o que el proyecto que tiene media sanción no contempla. Sí, pero da la sensación de que se va a convertir en ley. Le van a sacar a los espías los teléfonos. ¿Eso da la sensación de que es un pequeño paso adelante, aún o a pesar de Gilles Carbó? ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno,
que lo saquen del Poder Ejecutivo es un avance. Estaba en manos de la Secretaría de Inteligencia, sin ningún tipo de visibilidad ni control. En mi caso en particular, no me parece mal el hecho de dárselo al Ministerio Público, siempre y cuando haya algún control sobre el Ministerio Público. Y tampoco hay digamos, la ley de Ministerio Público, el único control que establece sobre el Ministerio Público es una comisión legislativa que nunca se creó desde el año 1998. Entonces, acá hay una cuestión complicada porque le están dando algo que implica mucho poder al Ministerio Público y sin ningún tipo de contrapeso, contrabalance, porque esa comisión nunca se creó y probablemente este año no se va a crear. Es que las comisiones controladoras, si no tienen mayoría opositora, no sirven para nada. Sí, bueno, y si no hay que pensar en algún otro mecanismo de control. Por ejemplo, en el caso de la Dirección de Observaciones Judiciales, yo estoy proponiendo que haya una facultad de control o de auditoría por parte del Defensor del Pueblo de la Nación, que esté más preciso alguien que pueda caer ahí y verificar que los teléfonos que están intervenidos son solamente los que los jueces ordenaron que sean intervenidos. ¿Vos crees que se va a saber lo que le pasó a Nisman? Yo espero que sí, la verdad que deseo fervientemente que la fiscal y la jueza que están interviniendo reúnan toda la prueba que hay que reunir en este tipo de investigaciones. Me parece que están pendientes muchas, según lo que va informando la fiscal que se está produciendo, y la verdad que tengo expectativas de que esto se aclare. No me parece un caso difícil, más allá de todas las especulaciones y también los manejos políticos que hay sobre distintas hipótesis, sospechas que se siembran y demás. Yo creo que estamos ante una situación, ante una muerte que no me parece que sea complejo, que hay mucha prueba para producir, que no se produjo en un desierto, se produjo en un lugar que está lleno de controles, de cámaras, que hay un montón de peritajes que están en curso de llevarse a cabo, que hay un montón de documentación, de registros informáticos que tienen que ser examinados en una investigación de manera profunda, y la verdad que yo deseo que la justicia aclare de manera convincente y creíble qué es lo que ocurrió. Manuel, año electoral, te vamos a despedir, supongo que vas a ser candidato a diputado de vuelta, sí. ¿A vos se te vence ahora? Mirá, no lo sé, la política es una empresa colectiva, así que vamos a ver qué es lo que se resuelve. Bueno, pero está bueno, seguí haciendo lío ahí, que te sale bien. Bueno, muchas gracias. Ahí está Manuel Garrido, nosotros nos estamos yendo. Hasta la semana que viene, el miércoles los vemos como siempre aquí en Quiero que me expliquen. Chao. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. ...120 móviles blindados y equipados...
30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. Vieron que rápido pasa el tiempo, una semana en unos pocos segundos. Bueno, así somos de rápidos en Quiero que me expliquen. Me confundí, la verdad es esa. Bueno, a ver, naturalmente un gran desafío se ha abierto para los candidatos para el 2015 con esta manifestación, este reclamo de transparencia, de justicia independiente. Es muy difícil, lo veíamos recién hablando con Manuel Garrido, hay que cambiar muchas cosas, pero es importante que se hable, un año electoral, no hay que pedírselo ya a Cristina, porque Cristina evidentemente ya no lo va a cambiar, está obstinada, cree que lo que pasó hoy en la calle forma parte de otro país, un país que a ella no la representa y al que ella no gobierna, Vamos a pasar ya a las secciones de cada semana, hoy las cambiamos un poquito de orden, pero aquí estamos y arrancamos con el primer ¿Quién yo? Miren, ¿quién volvió? Sí. Estoy imputada en la causa en la que se investiga al vicepresidente de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Imputada? Sí. Significa que el fiscal también considera que hay algunos elementos para que yo sea investigada también. ¿Como la expareja? El fiscal Dilelo. No, bueno, en realidad en su momento cuando salió la imputación yo era su pareja todavía, ahora no lo soy más. Hay puntualmente un departamento que es en el que yo vivo ahora, que es un PH de 3 ambientes, yo vivo ahí. Y el fiscal tal vez sospecha que, bueno, tal vez no, sospecha que tal vez ese departamento lo compró Amado y lo firmé yo para que no parezca que Amado sin plata justificada compró ese departamento. Ese plata lo compré yo, con plata mía y con plata que me prestaron. Y también está a nombre mío desde el primer momento, es donde yo estoy viviendo ahora. Y está documentado de dónde vino ese dinero que me prestaron. La verdad que estoy esperando, de hecho, te voy a contar algo. Sí, ¿quién no está imputado? ¿Vieron cómo levantaba el hombro? Estoy imputada, es que tiene que dar muchas explicaciones la Canfer antes de reciclarse, la tele recicla todo, ahora todos lavamos nuestro pasado ahí. La Canfer se compró ese departamento, cuando lo conoció Amado Vudú no tenía un peso, compartió un alquiler con una amiga, 2 ambientes en Palermo, de pronto se compra un departamento, tiene mucho para explicar a Agustina Canfer antes de olvidarse de su pasado o de enterrarlo como suelen hacer. Bueno, señoras, señores, quiero que me expliquen, sección. Una de las fotos del día, el Papa Francisco con Sergio Burstein. ¿Quién es Sergio Burstein? Es uno de los familiares de las víctimas de la AMIA, ¿sí? Pero no es cualquier familiar de las víctimas de la AMIA. Es kirchnerista Sergio Burstein y estaba en contra de la marcha de hoy. Tanto es así que salió de saludarlo al Papa, yo supongo que ha sido un encuentro medio rápido, y dijo, no es casual que el Papa me haya recibido hoy porque nosotros estamos en contra de la marcha. Lo que dijo Sergio Burstein básicamente es el Papa estaba en contra de la marcha. La verdad que me parece que le hicieron una trampa al Papa Francisco, que seguro que no se declaró en contra de la marcha, porque el Papa Francisco nunca se declara en contra de ninguna marcha, menos de una marcha así. Así que me parece que le hicieron una turrada Sergio Burstein y el embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, kirchnerista y amigo del Papa. Valdés, no le puedes hacer eso al Papa. No se hace eso. En cuanto a Sergio Burstein, a ver, ser víctima no te da derecho a cualquier cosa. Vos sos víctima de la AMIA y se merece respeto y se merece que te escuchen y un montón de cosas, pero no te da derecho a hacerle una canallada al Papa. La verdad que no es así. ¿Quién yo? Segunda sección, dale. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Miren quién viene. Bien. ¿Está más flaco? Vamos, Alberto. ¿Qué le parece?
Bajé 3,5 kilos bajé. ¿Por qué aceptó esto? ¿Cómo no voy a aceptar? ¿Usted en qué ritmo se destaca? En ninguno. Y bueno, ¿qué va a ser? Este año va a ser muy complicado. El 2015, Tinelli no solo va a estar Samite, Hay algún gobernador, algún candidato a presidente que va a estar ahí bailando, que pidió ya alguna bailarina para que lo acompañe. Ojo que mucho de la política 2015 se va a jugar ahí, o por lo menos muchos políticos creen eso. Hay muchos políticos que creen, y lo creen de verdad, y lo creen con contundencia, que si van al bailando les va muy bien y hasta pueden ganar. Vamos a la última sección de esta noche del Quiero que me expliquen de hoy. La gran Sanata, le declaramos la guerra a la CIA. En varias oportunidades hemos expresado que la Argentina no tiene ningún interés estratégico, ni militar, ni de inteligencia, y menos de espionaje en la zona de Medio Oriente. Nos oponemos por principios políticos y morales a cualquier acto que promueva la violencia o la violación de la soberanía, tanto en forma abierta como en forma encubierta. Argentina se ve en la necesidad de reiterar que nuestro territorio no sea utilizado para fines de intereses geopolíticos y militares de terceros países. Como canciller de la República Argentina, considero importante solicitar que el personal diplomático acreditado en nuestro país observe las normas y conductas estipuladas por la Convención de Viena o el derecho local en los casos no regidos por dicho acuerdo internacional, en especial sobre la no interferencia en los asuntos internos en las jurisdicciones donde prestan servicio. A ver, traducción, y esto después fue ratificado hoy por Cristina, el gobierno dice que la CIA y el Mossad mataron a Nisman. No lo dicen abiertamente, pero están sugiriendo eso desde ayer Timerman y Cristina. Que entró un tipo del Mossad y para molestar a este país maravilloso, para que no nos convertamos en Disneylandia, mataron a Nisman. Bueno, una verdadera locura la que estamos viviendo. Señoras, señores, nos vamos ahora sí hasta el miércoles que viene con un recuerdo de la producción de Quiero que me expliquen para el fiscal Alberto Nisman a un mes de su extraña muerte. Chau.